Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro análisis diario de las Sagradas Escrituras, hemos llegado al último libro de la sección histórica de los libros de la Biblia, el libro de la reina Esther. Un libro emocionante que está en el mismo contexto histórico de Esdras y Nehemías. De hecho, se cree que la historia de la reina Esther fue intermedia a la historia de Esdras, solo que posiblemente el libro se escribió muchos años después de todos estos acontecimientos, por alguien que tenía que conocer perfectamente cómo se manejaba el reino de los persas y cuál era la condición social del pueblo judío. Hay quienes piensan que el libro de la reina Esther, que no fue escrito por Esther, fue escrito quizás por el mismo Esdras o por Nehemías, y es posible que haya sido quizás escrito por el mismo Mardoqueo. A ciencia cierta no se sabe quién en realidad escribió el libro de Esther. La historia de Esther narra una crisis histórica en la vida del pueblo de Dios, que estuvo a punto de ser aniquilado. El medio de liberación fue una joven judía que asciende desde una vida tranquila junto a su primo y padre adoptivo Mardoqueo hasta ocupar el puesto de reina en un imperio mundial. La narración del libro de Esther presenta a esta mujer como una clara joven de juicio con gran dominio propio y notable abnegación. El libro de Esther, a pesar de ser un libro de historia, nos apunta hacia la escatología bíblica y sus personajes tienen representación en realidades eternas. Estos personajes de la vida real nos señalan a Jesucristo, la obra del conflicto cósmico entre el bien y el mal, y un decreto de muerte para todos aquellos que quieran ser fiel a Dios, porque hay una crisis de adoración. Mardoqueo es obligado a adorar a Amán. Amán tenía grande poder en el reino persa, pero no era el rey era Asuero o Jerjes. Esta parte histórica de los reyes persas vamos a recordarla un poco, porque resulta que cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemías, y ahí le pongo en la pantalla, hubo varios reyes que hicieron varios decretos para que los judíos pudiesen regresar desde Babilonia y en todos los contornos del imperio a Jerusalén para reconstruir tanto el templo como las murallas. Vimos los decretos de Ciro, de Darío y también el de Artajerjes. 3 decretos importantes en el contexto de Esdras y Nehemías. Pero en el caso de la reina Esther, vamos a ver los eventos ocurridos entre el año 485 y 665 durante el reinado de Jerjes I, también conocido como Asuero. Asuero y Jerjes I es la misma persona, así que los eventos de la reina Esther ocurrieron a mediados de los eventos que están registrados en el libro de Esdras. Otro detalle importante que vamos a tomar en cuenta es el territorio que ubicaba todo el imperio medo-persa, porque el mismo capítulo 1 hace referencia a eso, de todo el territorio que ocupaba el imperio persa. Este mapa lo vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces, en todo este contexto histórico podemos tener seguridad de que aunque el libro de Esther no hace referencia a Dios por ningún lado, porque no menciona ni a Jehová ni al Señor, aunque se proclama ayuno y se hace oración evidentemente al Padre Celestial, a Jehová Todopoderoso, que es el Dios de Israel, no se menciona el nombre de Dios y hay quienes han objetado la canonicidad del libro de Esther, como si el libro de Esther no hubiese sido un libro inspirado. Pero la tradición judía muestra que Esther formaba parte de aquellos 5 libros que se leían constantemente en la sinagoga por sus referencias históricas y porque muestra la instauración de la celebración del Purim en respuesta a las oraciones de un pueblo que estaba
en crisis. Y eso lo vamos a ir estudiando en cada uno de los capítulos del libro de la reina Esther, que originalmente se llamaba Hadasa, su nombre judío. Esther era su nombre persa. Y debido a que la tradición utilizó constantemente el libro de Esther y que tiene muchas referencias escatológicas que nos apuntan hacia Cristo y su obra en favor de nosotros, el libro de Esther fue colocado dentro del canon. Existe algo dentro de la literatura que es la crítica. La crítica bíblica se divide en baja y alta crítica. La baja crítica tiene que ver con la parte lingüística y textual. La alta crítica tiene que ver con los eventos históricos y la veracidad de los mismos. Así que dentro de la crítica bíblica, que en cierto sentido también es positiva, nos da confianza esta crítica acerca del libro de Esther como un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. En mi opinión personal, no creo que Esdras, aunque vivió en este contexto, haya escrito el libro de Esther por la manera como lo plasma. La manera como se plasma la literatura en Esther difiere mucho de la manera como Esdras escribió tanto los libros de crónicas como el mismo libro que lleva su nombre. Es posible que haya sido Nehemías o el mismo Mardoqueo, como lo mencioné al principio. Con toda esta referencia, vamos entonces a abrir nuestras Biblias para leer juntos y analizar el capítulo número 1 del libro de Esther. Comenzamos entonces. Versículo número 1. Sucedió que en los días de Asuero, ya sabemos el contexto histórico de Asuero, que es Jerjes, que reinó desde la India hasta Etiopía, como les mostré en el mapa, sobre 127 provincias, de las cuales Jerusalén era una. En esos días Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus principales y cortesanos, a todos los representantes que estaban oficiando, gobernando, dirigiendo el reino de Persia, que habían sido colocados en las 127 provincias. El rey hizo un banquete para todos ellos, una grande celebración. Estuvieron presentes los jefes militares de Persia y de Media y los príncipes y los nobles de las provincias. Versículo número 4. Durante muchos días, exactamente 180 días, hermanos, 180 días haciendo fiesta. 180 días, estamos hablando de 6 meses, la mitad de un año. Esta gente tenía tanto poder y tenía tantas riquezas, tenía tanto control de todo su territorio que se dieron el lujo de tener 180 días de fiesta con todos los encargados de las 127 provincias. Ahora, yo dudo de que todos estuvieran al mismo tiempo. Posiblemente se dividían esos 6 meses, algunos de las provincias más lejanas, otros de las provincias más cercanas en otro tiempo, para no descuidar el imperio. Así que seguramente durante estos 180 días de fiesta se turnaron estos 127 dirigentes de las provincias junto con todos los príncipes y todos los encargados y todas las personas que tenían responsabilidad, y el rey estaba allí seguro de sus dominios, así que posiblemente la fiesta era por turnos. Versículo 5. Y cumplidos esos días, el rey ofreció otro banquete más, después de 180 días, como que si fuera poco, por 7 días en el jardín del palacio, pero se hace mención que se le dio la oportunidad a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, que se halló en Susa, capital del reino. Entonces, después que se fueron de los 180 días los principales de todas las provincias, entonces el rey con sus íntimos invitó ahora a gran parte del pueblo a un banquete de 7 días. Un hombre muy generoso con su gente, también demostrando su poderío, su control y la cantidad de recursos que tenía. Dice el versículo 6 que había cortinas blancas, verdes, había también azules, que pendían de columnas de mármol sujetas con cordones de lino y púrpura y anillos de plata. O sea, estaban sujetadas por anillos de plata estas cortinas. Los divanes, donde la gente se sentaba, los divanes
eran de oro y plata. ¡Qué ostentación tan grande! ¡Qué lujo! Esta gente no le hacía falta ningún tipo de recurso. Estaban bien. Estaban sobre un pavimento de pórfido y de mármol, alabastro y de jacinto. Daban de beber en vasos de oro, en vasos diferentes unos de otros. Mucho vino real conforme a la generosidad del rey. Por orden del rey, a cada individuo se le permitía beber a su gusto. Hay libertad para todo. El rey había mandado a sus servidores que se hiciese la voluntad de cada uno. También la reina Basti ofreció un banquete a sus mujeres, o sea que mientras el rey celebraba con todos sus invitados, la reina también tenía su fiesta de mujeres en la casa real del rey. Al séptimo día, o sea, al finalizar la fiesta, alegre el corazón del rey por el vino, para no decir que estaba borracho, dice que estaba alegre, pero en realidad sabemos que pasado de copas estaba ya más alegre que de costumbre. Y mandó, y se mencionan a unos personajes, a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abatá, Setar y Cascás, 7 eunucos que servían personalmente al rey, para que trajesen a la reina Basti ante el rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, pues era muy bella. Entonces el hombre, ya poco alcoholizado, en el séptimo día de la fiesta, envía a llamar a su esposa con 7 eunucos para que la escoltaran. Vengan, les voy a presentar a la mujer más bella de todo el territorio persa. Ese era el propósito de el rey Asuero. Pero, dice el versículo 12, la reina Basti no quiso comparecer ante la orden del rey enviada por medio de los eunucos. ¿Por qué? No sabemos por qué, porque la Biblia no da detalle. Quizás ella estaba ocupada atendiendo o disfrutando con el resto de mujeres en la fiesta, o quizás no quiso ser presentada en público como un objeto, no lo sé, porque la Biblia no da detalle. Lo único que dice es que ella no obedeció la voz del rey. No quiso obedecer la voz del rey. Y eso para los persas era una humillación pública. No quiso, se negó, mandó el rey a los eunucos. Le dijo a todos los que estaban allí a su alrededor, les voy a presentar a mi reina, para el que no la conozca, quiero que la vean. El hombre también quería mostrar que se sentía orgulloso de tener la mujer más bella del reino. Y la respuesta, pues claramente tuvo que haber llenado de ira al rey, de saber de que su propia esposa no le estaba haciendo caso. ¿Sí? Yo no sé cómo se manejaban las cosas con los reyes y las reinas en la intimidad, si ellos tenían comunicación como hoy deben tenerlo las parejas, deben tener comunicación para evitar crisis matrimonial, pero aquí vemos que la reina se niega rotundamente a ser presentada en público. La reina no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, y en medio de su borrachera, pues entonces consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque el rey acostumbraba a consultar a los expertos en la ley y el derecho, a la ley del gobierno persa, porque el gobierno persa tenía una particularidad muy diferente al resto de los demás reinos. El reino persa tenía decretos irrevocables. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, Darío hace un decreto para que nadie adore en un periodo de tiempo a nadie sino solo al rey. Y todo aquel que adorase a otro ser o a otro dios que no fuera el rey Darío sería llevado a el foso de los leones. Cuando se descubrió que era Daniel el que había sido acusado, Darío hizo todo lo posible por liberarlo, pero no podía hacer nada porque los persas tenían por costumbre dar decretos irrevocables. Eso habla de que ellos eran arrogantes en sus decretos, ellos no aceptaban los errores. Los persas podían ser personas generosas, pero se consideraban perfectos. Nuestra ley es perfecta, nuestra ley no cambia, nuestro decreto es irrevocable, nosotros no nos equivocamos. Cuando tomamos una decisión, estoy hablando del reino persa, cuando tomamos una decisión, nuestra decisión es firme. Entonces, claro, el rey,
al tener un gobierno donde cualquier decisión que tomara iba a tener una repercusión fuerte porque después no se podía cambiar, entonces él consultaba a los expertos, consultaba a los que conocían la ley persa y también acerca del derecho. Entonces los más allegados, que seguramente también estaban un poco estaban tomados también, es decir, estaban en la fiesta. Y si el rey estaba borracho, seguramente esta gente también estaba borracho. Dice, los más allegados al rey eran Carcena, Setán, Admata, Tarsis, Meres y Mercena. También estaba Memucán. Eran 7 principales de Persia y de Media que tenían acceso al rey y eran los primeros del reino. Les preguntó, ¿qué hacer según la ley con la reina Vasti? La reina me ha humillado en público. La reina no ha querido venir. ¿Qué debo hacer yo con ella para dar una gran lección? Por no haber cumplido la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, dijo entonces Memucán ante el rey y ante los príncipes, no solo contra el rey ha faltado la reina Vasti, sino contra todos los principales y contra todo el pueblo que hay en todas las provincias de Asuero. Lo que la reina acaba de hacer nos afecta a todos, rey. Nos afecta a todos. Porque este hecho, dice el versículo 17, de la reina será conocido por todas las mujeres, que tendrán en poca estima a sus esposos, pues dirán que el rey Asuero manda traer ante sí a la reina Vasti, y ella no fue. Entonces, como la reina no obedeció, las mujeres van a seguir su propio ejemplo, porque recordemos que ella estaba reunida con otras mujeres y las mujeres fueron testigos de que ella no quiso obedecer la voz del rey. Y al presentarse esta situación, entonces había que dar una lección. Recordemos que esta gente también, quizá en medio de su egocentrismo, también eran quizás machistas y querían mantener su autoridad. ¿Sí? Estamos en un contexto histórico muy diferente al nuestro, pero de aquí vamos a extraer lecciones. ¿Sí? Estamos hablando de un rey pagano que está borracho, que fue humillado por su esposa en público y ahora está tomando una decisión. Y hoy mismo, las princesas de Persia y de Media que hayan oído el hecho de la reina dirán eso a los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Me parece bien, dice Memucán, me parece bien, si parece bien al rey, promúlguese un decreto real irrevocable, que Vasti no venga más ante el rey Asuero, y el rey nombre reina a otra que sea mejor que ella, que la sustituya. El decreto del rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres honrarán a sus esposos, desde el mayor hasta el menor. Este consejo agradó al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme al dicho de Memucán. Entonces envió carta a todas las provincias, recordemos que son 127 provincias, a cada provincia real, en su propia escritura y en su propia lengua, ordenando que todo hombre afirmara su autoridad en su casa. Mire lo que le hice a mi esposa por no haber obedecido. Entonces aquí se afirmaba una autoridad y había un respeto. Así que todas las mujeres iban a tener ese tipo de temor. Pudiéramos hablar de abuso de autoridad. En la actualidad hablaríamos de abuso de autoridad o falta de derecho. Pero estamos hablando de un reino pagano, el reino de los medos y de los persas. Y a pesar de eso, aquí podemos encontrar ilustraciones para cada uno de nosotros. Porque en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar una bestia que surge del agua en el capítulo 13 de Apocalipsis, que tiene patas de oso. Y esta bestia que tiene patas de oso ejerce una autoridad sobre el mundo entero. O sea, obliga a las personas a obedecerle. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel ve 4 bestias que surgen del agua. Una de esas bestias era un oso, y ese oso representa a los medos y a los persas. Eso lo vamos a estudiar más adelante en el libro de Daniel. Pero es interesante notar que el oso ejerce una autoridad por la presión en sus patas. Donde un oso pone la pata, nadie se la mueve. Decretos irrevocables. Y en el tiempo del fin habrá decretos irrevocables que afectarán las decisiones del pueblo de Dios.
decretos que vayan en contra de los principios establecidos, donde no habrá derecho de opinión, donde no podremos ejercer nuestras convicciones porque los decretos irrevocables nos lo impedirán. En este contexto del capítulo 1, Asuero está representando un poder opresor y exigente. Basti está representando quizás el derecho de opinar, el derecho de ejercer convicciones, el derecho de negarnos a hacer algo que no esté de acuerdo a lo que nosotros creemos. Quizás para Basti era una humillación presentarse en público de esa manera como un objeto, no lo sé. Pero Basti se rehusó a obedecer la orden del rey y recibió una consecuencia. Fue expulsada del reinado como una advertencia para todas las mujeres del reino. Ya quizás en otros capítulos vamos a ver a Asuero desde otra perspectiva escatológica. Y ya Basti no aparece en la historia, porque ahora entrará en el terreno la futura reina, que será Ester. Bueno, entonces dice que el rey envió una carta a todas las provincias para que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que ésta se publicara en la lengua de cada pueblo. Este mensaje nos muestra claramente cómo se ejercía la autoridad en el pasado. Y las cosas que sucedieron en el pasado tienen una repercusión también en el futuro. La Biblia nos dice que todo lo que ha sido hecho se repetirá. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que ha sido. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. La historia se repite. Entonces, este evento histórico tiene una repercusión a los eventos escatológicos. El abuso de autoridad. El ejercicio del derecho en contra de las convicciones de otras personas. Por eso es que Medo-Persa se representa con un oso tanto en el libro de Daniel, y aunque la bestia de Apocalipsis 13 representa otro poder, tiene en su haber esos mismos decretos irrevocables porque no reconoce su error. En el tiempo del fin habrá un poder que ejercerá una autoridad excesiva y que no reconocerá que está en el error, sino que va a obligar a ricos, a pobres, a grandes, a esclavos, a que se les ponga una marca en la frente o en la mano y que nadie pueda comprar ni vender, sino solamente aquellos que tengan la marca, es decir, que estén dispuestos a obedecer las pretensiones de la bestia y de su imagen. Bien, de esta manera hemos terminado el capítulo 1. El capítulo número 2 continúa con esta historia. Vamos a ver qué pasó después que se hizo este decreto. No sabemos qué pasó con Basti porque no vuelve a aparecer en el escenario. Y vemos que el rey Asuero reacciona después de su borrachera y le ha tocado ahora que buscarse una nueva reina. Y allí estaremos viendo cómo Ester llega a convertirse, siendo judía, siendo de la raza judía, cómo llega a convertirse en la reina de todo el territorio de los medos y de los persas y cómo afectará esto también en el futuro, entendiendo de que el contexto de la reina Ester fue en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Así culminamos entonces nuestro capítulo para hoy. ¿Qué te ha parecido? Yo quiero comentarles que voy a subir en el canal una película donde habla la historia de la reina Ester, así que no se la pierdan para que tengan entonces una contextualización más detallada de este libro que hemos iniciado su análisis el día de hoy. No nos resta más que agradecerle al Padre Celestial por sus enseñanzas y vamos a acercarnos a Él a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta oportunidad que nos das para poder, Señor, ejercer más confianza en ti. Sabemos que estamos viviendo en épocas difíciles, épocas donde no podemos quizás expresarnos con toda libertad porque vivimos en un mundo opresor. Aunque todavía tenemos el derecho de hacerlo, se nos cuestiona muchas veces nuestras convicciones. Queremos hacer tu voluntad y depender de ti en todo tiempo. Sabemos que la crisis aumentará, pero hemos puesto nuestra plena confianza en ti para que tú dirijas nuestros pasos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido firmes en nuestras convicciones, porque tenemos miedo quizá a
las consecuencias de nuestras decisiones, aunque sean principios que tú hayas establecido. Pero al confiar en ti sabemos que tienes el control de todas las cosas y nos ayudas en nuestra debilidad. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 2 del libro de la reina Esther. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día, y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que seguiremos subiendo a diario, y por supuesto, lo más importante, compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de lo que Dios ha revelado para nosotros.